Estimados participantes, un gusto saludarles nuevamente. Considero de manera pertinente hacer un video de apoyo sobre la temática tratada el día de hoy, en vista de las interrupciones que se dieron, y eso afecta un poco la secuencialidad y el nivel de asimilación de los contenidos. Entonces, en este momento directamente voy a explicarles de una forma, espero, más didáctica, más práctica, lo que es el método ciclo de Kolb y brevemente el método 4 niveles, en vista de que tienen que realizar una actividad y puede servirles esta orientación. Bien, empecemos con el ciclo de Kolb. Decíamos que Kolb, un investigador psicopedagogo estadounidense de Harvard, a través de sus investigaciones establece que existen dos formas de aprendizaje que tiene el ser humano. El primero es la percepción y el segundo es la comprensión. La percepción viene de los estímulos que recibe el ser humano a través de sus sentidos, y lo cual se procesa produciéndose un aprendizaje. Es decir, que el frío, el calor y otros de pronto estímulos que recibimos son procesados y aprendemos. La parte de la comprensión, en cambio, hablemos que es un proceso cognitivo que hace nuestro cerebro al tratar de analizar, comprender, inferir y todos estos procesos mentales para lograr entender un contenido, una temática o alguna situación. En base a esto, lo que se les pide es que desarrollen estos 4 pasos: la experiencia concreta, la observación reflexiva, la conceptualización y la experimentación. Y el ejemplo propuesto es el siguiente. Este es un formato de planificación muy básico, ¿no? De hecho, es nada más para el ejemplo, pero no sirve para la práctica, ¿sí? Usted debe seleccionar un tema, tanto para el ciclo de Kolb y una temática para el método 4 niveles. De pronto voy a hacer el ejemplo que está puesto en las diapositivas y voy a trabajar con el tema de la señalética. Recuerden que el ciclo de Kolb tiene estos 4 pasos: experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa. Muchos docentes utilizan el acrónimo ERCA: experiencia, reflexión, conceptualización y experimentación, que también es una forma. Entonces usted ya tiene los 4 pasos en la matriz del deber, y aquí en actividades deberá ir detallando lo que considera usted va a hacer. Entonces vamos directamente a la aplicación de mi ejemplo. El primer paso en el tema que yo voy a trabajar, que se llama señalización de seguridad, consiste en establecer una actividad para que mis estudiantes, en este caso, observen, ¿sí?, que mediante la visión puedan percibir lo que intento explicarles como una introducción. Entonces, por 2 minutos vamos a observar las imágenes que están aquí presentadas en esta diapositiva, ¿ok? Entonces, por favor, procedemos a mirar. Una vez transcurrido el tiempo, yo puedo complementar estas imágenes con un video, y en este caso tengo mi video enlazado aquí, que lo vamos a proyectar. ¿Sí? Es el video que está enlazado y vamos a ver igual. Los 2 heridos por el flamazo en una gasolinera en Aguacatlán, Querétaro. El video que le mostramos el día de ayer. Los 2 se recuperan de las quemaduras que sufrieron. Lo ocurrido deja una lección, lo decíamos desde ayer, sobre lo que puede pasar por el uso de garrafones para transportar gasolina. Esta es información de nuestros compañeros de Univisión. El 14 de mayo, el padre de la menor accidentada llenaba los bidones de combustible en una gasolinería en Aguacatlán, municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, cuando ocurrió el flamazo.
Ante el desconcierto, el hombre sacó la manguera de donde aún salía gasolina, lo que aumentó el fuego. Los trabajadores de la estación reaccionaron. Ese día fue un llamado de atención para nosotros como operadores y para los clientes, que si existen las indicaciones en cada una de las estaciones hay que respetarlas. De acuerdo con Protección Civil Estatal, el flamazo pudo ser causado por la fricción y una carga estática de la ropa. El papá y la niña de 7 años fueron llevados al Hospital General de Jalpan de Serra por quemaduras de primer y segundo grado. Los dos están fuera de peligro. Afortunadamente los trajeron rápido al hospital. El hospital tiene lo necesario para brindarles la atención y pues ahorita la niña pues milagrosamente está bien y esperemos que en los próximos días pueda ser egresada. Listo, mis estimados participantes. Hemos procedido a observar tanto imágenes como un video y me gustaría en este caso hacer preguntas sobre lo que se observa. Es aquí donde usted como capacitador tiene que, una vez que se aseguró que los estudiantes observaron, miraron, vieron ciertos detalles, empecemos a preguntar. Entonces, si estuviéramos en forma presencial, me imagino que me dirían, vemos 4 accidentes. Dentro de estos 4 accidentes son diferentes, ¿no? Diferentes situaciones. En el primero vemos a un joven que está en el piso caído. La segunda fotografía es un incidente en una gasolinera con intervención de una niña, un vehículo. El tercero es un choque. El cuarto es una imagen en la que se observa a un peatón y un vehículo, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos la certeza y preguntamos a los alumnos lo que vieron, que nos describan, empezamos a sacar ciertas similitudes que existan en estos gráficos. Por ejemplo, ¿qué de igual similitud tienen estas imágenes? Pues la primera podría decir yo o algún estudiante que son accidentes, correcto. Lo segundo, que vemos personas involucradas en los accidentes. Ajá. Y una tercera idea general es que si analizamos en cada imagen tenemos señaléticas, ¿sí? Incluso de diferentes colores, de diferentes formas, con diferente contenido. Así que es lo que se puede describir. Esta sería la primera fase, la experiencia concreta. Entonces yo planifico que mis alumnos observen imágenes, miren un video, o a su vez si tengo el material concreto, como yo les decía, pues les hago interactuar con ese material. La segunda fase del ciclo de Kolb viene a ser la observación reflexiva. Es decir, necesito que mis alumnos analicen la información previa que recibieron. Y aquí se propone este cuadro, que usted puede tener otros, puede hacer un resumen, puede hacer un mapa mental, un mapa conceptual, puede hacer un cuadro comparativo. Las técnicas las vamos a ver el día de mañana, pero aquí lo que quiero en primera instancia es que ustedes, en base a su experiencia, incluso recuerden los procesos que hacían cuando eran estudiantes, recuerden que nomás sus maestros utilizaban para hacernos aprender. En este caso, el punto 2 de observación reflexiva, yo voy a pedir que, en base al observado, los estudiantes llenen el cuadro QQQ, así se conoce a esta técnica. La primera Q es ¿qué veo? La segunda Q, ¿qué no veo? La tercera Q, ¿qué infiero o qué deduzco? En el primer cuadro, procederíamos a llenar con los criterios de los alumnos, es decir, ¿qué veo? Veo accidentes. ¿Qué más veo? Veo personas heridas. Muy bien, ¿qué más observo? Veo señales de tránsito. ¿Sí? Eso es lo que yo observo. Veo peligro. ¿Sí? Una vez que se logró que los alumnos escriban, expongan sus ideas, me paso a la siguiente columna. ¿Qué no veo en estas imágenes? Ya, en primer lugar diría, no veo el por qué se ocasionaron los accidentes. No sé, falla mecánica,
errores humanos, incluso en el mismo video que se pudo proyectar así brevemente, se ve el por qué se suscitó, ¿no? ¿Qué más no veo en esto? No veo cuántas personas fueron afectadas, no veo las circunstancias totales. Así que describo en esta parte. En la tercera columna yo puedo preguntar a mis alumnos el qué infiero, es decir, qué deduzco o qué conclusiones saco de. Primero, podría decir que concluyo que esas 4 imágenes corresponden a diferentes accidentes. Segundo, puedo decir, preguntando a mis alumnos, que se observa que en cada episodio de accidente existe una señalética y además deduzco que no se respetaron la información que nos da la señalética. Puede ser por desconocimiento, no observó, o distracción, pero también me permite identificar o decir que el incumplimiento de las normativas, de las señaléticas de seguridad, produce este tipo de accidentes. La inobservancia de las señaléticas y las medidas de educación vial, de seguridad, provoca accidentes. Y una última idea que puedo decir es que la ciudadanía tiene muy poca cultura y conocimiento en este tipo de información. Entonces con esto yo ya hice mi segunda fase del ciclo de Kolb, la observación reflexiva. El tercer paso relacionado con la conceptualización es transmitir el conocimiento, ¿sí?, teórico a nuestros alumnos. Y de igual manera el instructor, el capacitador, el docente debe seleccionar una forma y a esa forma se le llama técnica. Utilizar técnicas para transmitir los conocimientos, los contenidos. En este caso voy a proponerles como ejemplo 2, que el primero es presentar un gráfico, ¿sí?, sobre la señalización de seguridad y también un documento en PDF para que sea leído y analizado por los alumnos. En este caso, estoy utilizando una técnica de mapa mental, mapa conceptual, perdón, un organizador gráfico, para enseñarles a mis alumnos qué es la señalización. Una vez que observaron, reflexionaron la importancia de la señalización, el cumplimiento, todo eso, se crea ya una interconexión entre los contenidos que tenían los alumnos o los llamados conocimientos previos y la nueva información. Entonces, procedo a explicar qué es una señalización de seguridad. Y aquí nos dice que es una combinación de formas geométricas y colores a las que se les añade un símbolo o pictograma atribuyéndoseles un significado determinado en relación con la seguridad. Eso es señalización. Y yo les digo además, existen diferentes tipos de señaléticas, de prohibición, de obligación, de advertencia y de información. Por consiguiente, dentro de estas señaléticas también tienen sus definiciones. Las señales de prohibición prohíben comportamientos susceptibles de provocar un peligro. Las señales de obligación, en cambio, obligan a un comportamiento determinado. Las señales de advertencia advierten de un peligro y las señales de información proporcionan indicaciones de seguridad, de salvamento. Entonces aquí estoy explicando, enseñando los tipos de señalización, ¿verdad? Finalmente he ubicado por el tamaño de la diapositiva ciertos gráficos que el alumno debe relacionar, como por ejemplo este: prohibido fumar, no tocar, protección obligatoria de la vista, protección obligatoria de la cara. En estas señales de advertencia, materiales inflamables, cuidado, materiales radiactivos. En señales de información, que es salida de emergencia, y la cruz acá, primeros auxilios, entre los tantos que existen. Pero yo le pongo a mi alumno esta información como para transmitir el contenido. Posteriormente, le hago llegar al alumno el contenido científico, teórico, ¿sí?, de lo que es la señalización. Entonces, obviamente aquí podemos hacer análisis documental individual, puedo hacer grupos de trabajo para que analicen, ¿sí?,
Y en base a esto me pueden hacer un resumen, un cuadro sinóptico, un organizador gráfico, una presentación en diapositiva. Si quieren hacer una exposición como esta que estamos haciendo, grabarse con el celular, qué sé yo, de diferentes formas, para que el alumno adquiera el conocimiento. Entonces, además de lo que se explica en clase, el profesor procede a darle documentación que respalde eso que se está transmitiendo. Y como les decía, en Internet tenemos cantidad de datos, información, obviamente que tenemos que ver que sea validada, ¿no? Que sea útil, que sea real. Una vez que mi alumno ya hizo esto, estoy seguro que desarrolló cierto nivel de conocimientos. Y para aplicar en la práctica, pues me voy a la fase 4, la experimentación activa. Este cuarto espacio académico, por llamarle así, momento de aprendizaje, tiene que ver con ir evidenciando cuánto el alumno aprendió. Y para eso tenemos técnicas e instrumentos de evaluación que veremos la próxima semana. Pero aquí, como un ejemplo, se ha programado una actividad en línea para ver si el alumno reconoce o identifica las diferentes señaléticas que tenemos. Entonces, vamos a ingresar a esta actividad. Vamos a ver si me permite. Si no, pues salimos un momento de la diapositiva. Porque mientras se graba no me permite entrar a esta actividad, así que lo voy a abrir directamente en un navegador. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? En esta fase número 4, en la experimentación, en donde obligatoriamente debe haber la demostración del aprendizaje, sea a través de un examen, una encuesta, preguntas, un proyecto, qué sé yo, tantas actividades. Entonces lo que he hecho es que mi alumno proceda a contestar una actividad en línea, lúdica, ¿no? Donde me llame un poquito la atención, para salir de lo rutinario. Este es un juego en EducaPlay que veremos la próxima semana, ¿sí? Y consiste en identificar parejas de las opciones que tenemos. Entonces yo empiezo a girar. Camilla extintor, no son pareja. Protección del rostro. Riesgo biológico tampoco es. No tocar. Aquí me coincidió entre la figura y el nombre. Este es peligro. ¿Cuál es ese? No me coincide. Entonces tengo que ir buscando, haciendo parejas. Aquí está Camilla, porque Camilla estaba acá. No. Extintor. Entonces, este es un juego que me permite primero identificar si conozco, ¿no? Es una forma, podría decirse, atractiva. Esto se llama gamificación. Y ver si el estudiante aprendió o identifica. En base a esto se ha cumplido el primer ciclo de Kolff. ¿Qué hice? Provoqué en los alumnos una experiencia visual a través de observar imágenes y ver un video. Segundo, hice un análisis grupal con ellos sobre ciertos aspectos del video. Con esas ideas generales me llevaron a relacionar la temática de la clase y finalmente proponer una actividad. Ahora, no es obligatorio que haga usted una actividad en línea, no, puede hacer un cuestionario o puede hacer alguna otra forma de cómo quisiera evaluar a sus alumnos. Afortunadamente, en la nota de aula o la guía didáctica que se ha preparado, ustedes tienen detalladamente esta información.
Entonces usted aquí va a su guía didáctica, guía de aprendizaje 3. Obligatoriamente tiene que leer, ¿no? Y tiene un ejemplo desarrollado aquí con primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Y procede a realizar de la misma forma en su trabajo. El método de 4 niveles, en cambio, tiene un enfoque al desarrollo de habilidades psicomotrices o acciones prácticas. De igual manera, lo que se le solicita aquí es que usted seleccione un tema para simular de forma inicial cómo usted enseñaría un tema con este método, que es preparar, enseñar, reproducir y practicar. Entonces, ¿qué es lo que hace primero el instructor? Seleccionar el tema. Entonces, qué sé yo, aquí se va a dar un tema. Y si vemos el ejemplo planteado en la nota de aula, el tema es el uso de extintores. Entonces, en preparación, reviso contenidos teóricos sobre los extintores. El profesor revisa. En segunda instancia, tengo que hacer el material de instrucción, diapositivas, carteles, guías, trabajo, material, lo que necesito. En tercer punto, verifico que tenga la disponibilidad de estos recursos, porque si no, ¿cómo voy a enseñar? Si es algo práctico, no puedo hacerlo a través de un video. Cuarta acción, preparar el lugar de la instrucción. Y ahí, si usted conoce específicamente el nombre donde lo va a hacer, puede presentar el tema y objetivos de la clase a los participantes y hacer una motivación al estudiante. Esto en la primera parte del método 4 niveles. La segunda parte sería enseñar. Directamente procedemos a la explicación sobre los tipos de extintores, ¿sí? Exponemos las partes y el manejo de los extintores, demostrando el correcto empleo en diversos casos. Eso es enseñar. El instructor procede a explicar tamaños, tipos, partes, elementos, usos, ¿no? El tercer momento en los 4 niveles es reproducir. Aquí cada estudiante debe tener la interacción y el uso de ese procedimiento, herramienta, actividad que debe realizar. ¿Sí? Entonces, aquí dice, cada estudiante realiza por primera vez todos los pasos del procedimiento, mientras describe, explica y argumenta su forma de actuación. Él va explicando lo que va haciendo. El instructor realiza la retroalimentación y correcciones necesarias cuando se identifique algún error, ¿no? Esto es lo que va a hacer. Y finalmente, la cuarta fase del método de 4 niveles es practicar. El instructor aumenta la intensidad y dificultad de los ejercicios prácticos en el manejo de extintores de diferentes escenarios. El instructor evalúa y realiza un control del objetivo o resultado de aprendizaje que estableció en su planificación. Entonces, esta es una forma de prever las acciones que voy a realizar cuando tenga que enseñar algún tema. Alguien me preguntó, ¿y eso hacemos cada vez que enseñamos? Sí. Cada vez planifico, enseño y evalúo. Se planificó esta clase, dimos la clase virtual, ahora con ayudas también adicionales, y la evaluación, que es ver cómo usted ubica en forma práctica estos conocimientos. Recuerde, esta tarea hay que hacerla en forma grupal, es decir, de 2 personas. ¿Sí? Seleccionen 2 temas que pueden estar relacionados. Uno, por ejemplo, si son primeros auxilios como tema para el ciclo de Kolb, y a lo mejor procedimiento del RCP para la parte práctica. Puede tomar un tema también como para el ciclo de Kolb, tipos de vehículos de emergencia, y para la parte del método de 4 niveles puede ser manejo de motobombas, me imagino, ¿sí? O camiones motobomba, no sé cómo se llama. Puede tomar para el ejemplo del método de Kolb o ciclo del aprendizaje los tipos de vestimenta de seguridad, y para la clase práctica
puede ser algo como el empleo en diferentes escenarios de las medidas o la vestimenta, los trajes, las herramientas de, de uso bomberil. Eso es, mis estimados participantes, espero en algo, a lo mejor haber aclarado su inquietud y pues les invito a hacer este trabajo con un buen ánimo y deseándoles éxitos a todos. Estamos en contacto, buenas tardes.